Muchísimas gracias por haber venido hoy, que es un día muy importante para nosotras, porque inauguramos hoy las tertulias, que nacen con la idea de crear un espacio donde podamos salir un poco fuera de las relaciones convencionales y crear un espacio que tanto nos gusta para hablar de las cosas importantes, ¿no? De poder profundizar quiénes somos, a qué hemos venido, cómo conseguir lo que queremos y sobre todo eso, profundizar en conceptos que normalmente no tenemos la posibilidad. Pues me he traído algunos apuntes para no perderme, porque yo quería contarlo todo hoy respecto de lo que yo he ido en más de 25 años de práctica clínica, mis consultas a lo largo de toda España y mis propias experiencias personales sobre el regressing. Lo primero, hablar de que el regressing, que es el titulito que hemos puesto ahí en esta tertulia de encuentros con la palabra del día de hoy, es un término que se ha acuñado hace menos de 20 años en Estados Unidos. Y como todo lo que parece que viene de Estados Unidos, como pasó en su día con Ho'oponopono o con la técnica del tapping, etcétera, pues parece que pita mucho, pero es regressing. En realidad, si lo traducimos, es regresar. Ahora hablaremos de lo que significa, qué es regresar, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que es una técnica que es milenaria, o sea, los grandes iluminados o maestros de todas las creencias, filosofías y tiempos, a través de las civilizaciones, nos han ido hablando de lo que son las experiencias transpersonales. Y regressing, una de las cosas que tienen es lo que antes llamábamos terapia regresiva. Es lo que han conseguido, tener un estado en el cual tuvieran una vivencia transpersonal, es decir, que va más allá del cuerpo, más allá de lo que son las limitaciones de nuestra mente consciente. Para eso, sabiendo un poco que nos sirve para ir, como ahí dice en el cartelito, para volver al pasado y comprender nuestro presente, entendiendo por qué y cómo nos ocurren cosas en algunas áreas de nuestra vida, regressing también nos enseña a comprender el diseño de nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida está diseñada de esta manera? La tuya de una forma, la tuya de otra, la tuya de otra. ¿Por qué a ti te funcionan las relaciones y a mí el trabajo? O a ti no te funcionan los hijos, pero sí el dinero. Se debe a un diseño de vida, ¿verdad? Cada uno parece que antes de venir, aunque sea en el feto materno, ya no vamos a irnos más atrás si no queremos, diseñamos nuestra vida. Y con este diseño, que queda en los programas inconscientes de nuestra mente, es decir, recordemos que el inconsciente es el 95% de nuestra mente. 95% de nuestra mente, es decir, el 5% de nuestra mente solo es lo que llamamos nuestra mentalidad, y es solo el 5% nuestra mente pensante, eso que contiene las memorias, las grabaciones, los patrones de conducta que repetimos una y otra vez y parece que damos siempre la misma piedra. Bueno, pues todo eso está grabado en el 95% que no conocemos porque no es consciente. Regressing permite comprender el diseño de tu vida, porque hace una primera pregunta. Fijaros, está ahí puesta: ¿qué hay dentro de tu alma para tomar un nuevo cuerpo? ¿Por qué volviste otra vez? ¿Por qué has nacido? ¿Y hacia dónde vas? Me parece que esas son las preguntas que, actualizadas, son las que nos ha hecho siempre el hombre, ¿no? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿Para qué he venido? ¿Hacia dónde me dirijo? Bien, pues regressing nos permite, como segundo beneficio, encontrar estas respuestas y así pues ver que pues hay algunas áreas de nuestra vida que queremos mejorar, o que no funcionan bien, o que están un poco bloqueadas,
o que tienen verdaderos bloqueos o negaciones y no se nos dan jamás, y entonces, entendiéndolas, disolverlas, eliminarlas. Suena bien, ¿verdad? Eliminarlas. Pues se puede. Regressing es una técnica que permite acceder a esto. Por último, yo he puesto ahí un tercer párrafo que pone: volver a la esencia, es decir, a tu ser, experimentando la unidad, ser una misma cosa, una sola energía. Es decir, experimentar la verdad. Esta es la verdad. No hay nada que esté separado. Esto lo hemos leído todos en todos los libros, ¿no?, de autoayuda. Pero una cosa es leerlo y suena más o menos bonito, y otra cosa es vivirlo, experimentarlo en primera persona. Entonces, esto es lo que consigue Regressing. Explicando un poquito qué es, así ya una primera ideita de lo que los beneficios que nos ocasiona Regressing. A mí me gustaría hablaros un poquito del diseño. Me parece que es lo más interesante, ¿no? ¿Qué has dicho, Carmen? ¿Diseñar nuestra vida? Nosotros elegimos que me saliera una artrosis. Yo elegí estos padres o este marido o este trabajo. Carmen, bien, me gustaría hablar un poquito. No soy tan arrogante, ni muchísimo menos como para decir que yo entiendo el diseño de la vida. No, pero sí que es cierto que me gusta compartir pues las experiencias que personalmente he podido vivir con esta técnica, y de manera inducida y de manera súbita, el puzzle de mi vida. O sea, es como, ¿verdad? Nuestra vida es como un puzzle, y cuando juntamos las piezas, tenemos la visión, ¿no? Podemos entender mejor las cosas. También, por supuesto, los 25 o 30 años que llevo de experiencia clínica con el Regressing en cientos de personas, pues me han hecho ir comprendiendo un poquito la forma en la cual se va desarrollando estos porqués, estos cómo, estos cuándo. Llegamos a diseñar nosotros y nuestra alma la vida. Bien. Explicaré un poquito mejor lo que quiero decir. Para esto, es como si existieran dos mundos. De hecho, existen dos mundos: el mundo del pensamiento y el mundo del sentimiento. Y muchas veces ambos no coinciden, no están de acuerdo. En el mundo del pensamiento, pues nosotros, a través del análisis, de las especulaciones, de las hipótesis, pues queremos entender, a través de esos pensamientos, que es un 5% de nuestra mente, la mente pensante, cómo funciona la vida. Intentamos explicarnos cómo es Dios, intentamos explicarnos cómo es la creación, y es imposible. Esto no entra dentro del parámetro de la mente pensante, porque esto está mucho más allá, sino del sentimiento, está mucho más allá de los parámetros de la mente. Yo voy a poner un ejemplito solo, ¿no? Y nos vamos a imaginar un punto. El punto tiene unos conceptos, sabe que él es un punto. Si yo el punto trazo una línea, pues estoy viendo que la línea que comprende al punto, pero lo trasciende, sí tiene idea de todo lo que es el punto, pero el punto jamás podrá entender lo que es la línea. Lo mismo pasa si yo cojo la línea y hago un cuadrado. El cuadrado, o sea, la línea es al cuadrado lo que el punto es a la línea. No puede comprender. Es decir, a medida que vamos, pues imaginaros que el cuadrado todavía es la segunda dimensión, es plano. Nosotros estamos en tercera dimensión. Vamos a ceñirnos solo a esto, a nuestra mente de tercera dimensión. En tercera dimensión no existe el cuadrado, existe el cubo. Tiene volumen, ¿verdad? El cubo ha trascendido y comprende al cuadrado, a la línea y al punto. Pero ¿os imagináis al punto imaginando las pautas que puede establecer y los contenidos y los procesos que tiene el cubo?
No, es imposible. No está dentro de los parámetros del punto entender al cubo. Esto es lo que yo quiero decir, y creo que este ejemplo sí os podrá valer, que no podemos acceder a la técnica del regressing desde la mente pensante, porque no está en sus parámetros. Desde la cuarta, la quinta dimensión para arriba, incluso la tercera, es que el pensamiento no tiene capacidad, no está en su software, no tiene ese software, entonces no puede funcionar. Solo se puede hacer a través del sentimiento, del sentir. Es verdad que a lo largo de los años, nuestra mente nos ha servido de mucho. Hemos adquirido avances, hemos adquirido valores, moralejas, hemos adquirido conocimientos importantes que nos dicen: por aquí estamos bien, con estas personas no nos va estupendo, mejor cambiamos. Pero todo eso es un bagaje, ¿no? Pero imaginaros que hubiera algo que nos permitiera, como es el regressing, adquirir la totalidad de la trayectoria de tu vida, incluido el inconsciente, y de tus otras encarnaciones. El bagaje sería muchísimo más amplio, ¿verdad? Bien, esto es lo que conseguimos a través de la técnica de regresión. ¿Cómo lo hacemos? A través del sentir. ¿Y cómo es eso del sentir, Carmen? Pues mira, el sentir es el amor, es la emoción más sublime, y una emoción ya sabemos que es lo que los conmueve, ¿no? Nos mueve, emoción. Bien, pues imaginaros la, con mayúscula, emoción sería la conmoción real. Las experiencias transpersonales se consiguen solo a través del sentimiento, de las emociones, de lo que nos conmueve. Una experiencia transpersonal, ¿qué es? Vamos a poner a las cosas entendibles. Una experiencia transpersonal no es más que una vivencia que te permite salir de la percepción pequeñita y estrecha que tienen nuestros sentidos físicos. Es decir, nosotros sabemos que existe el ultravioleta, pero no le vemos. Nuestros ojos solo pueden percibir del rojo al violeta, y ya sabemos que existen, ¿no? No pueden percibir los rayos X, ni las ondas eco, ni las del móvil, pero están ahí, ¿no? Solamente hay que adquirir un método para poder conseguirlo, llegar a ello. Al regressing, el móvil, es la experiencia que tú vives en ese sentir profundo, en esa experiencia a la que tú logras a través de una relajación profunda, sin hipnosis, que te permite estar en todos los estados dimensionales, fuera del tiempo y del espacio, que tu mente pensante y tu inconsciente entiende y baraja, pero que sí está dentro de ti. Es ese gigante dormido que está dentro de ti y que te conmueve, y vives esa experiencia. Cuando tú vives esa experiencia, a mí me ha pasado con muchos de mis clientes, a mí misma me ha pasado, es tan grande, es tan sublime lo que se está sintiendo, que se les caen unas lágrimas maravillosas, ¿no?, de limpieza, porque dicen, y les preguntas, ¿qué te ocurre? ¿Estás mal? Y te dicen, no, es que es tan hermoso vivir este espacio de conciencia, esta paz, esta unión, esto que estoy sintiendo es tan grande que no tengo lenguaje suficiente para explicarlo. Claro, nuestro lenguaje se debe a nuestra mente, también es, pero quizá tú no lo puedas explicar, quizá todo esto sea cierto, aunque en regressing también enseñamos a que esto lo conciencies y lo puedas asumir, entender y comprender desde tu mente consciente. Pero ¿os imagináis
Por un momento os imagináis lo que es estar centrado, no con el personaje que ha creado ese programa mental basado en unas memorias que te han impuesto desde antes de nacer, incluso por ser mujer, o en Europa o en Asia, no es lo mismo, o nacer en este siglo o en el pasado, o ser hombre o no, que a su vez les impusieron otros, que les pasaba lo mismo, y entonces tú crees que es lo que piensas o lo que te ocurre. Solo experimentando y centrándote en tu ser es que tú consigues llegar a tener una certeza. Esta es la palabra, tener la certeza. Lo que tú has sentido y experimentado, eso no hay quien te lo quite. Eso pertenece a tu verdad. Esa es la verdad, y esto es lo que consigue la técnica de regresión. Así que a mí me gustaría explicar un poquito, brevemente, qué es entonces, quiénes somos. Pues nosotros somos nuestra esencia, eso que hemos venido a llamar el ser, el alma, una esencia, un espacio de conciencia completamente consciente de sí, que trasciende el tiempo, está fuera del tiempo. Para la mente el tiempo es lineal, ayer, hoy, mañana. El ser está fuera del tiempo y lo comprende todo, es como el cubo y el punto, ¿recordáis? Bien, pues imaginemos que esa esencia que ya estuvo antes de que yo viniera, que estará después de que yo me muera, que no tiene nada que ver con mi pensamiento de ahora, que no tiene nada que ver con mi personalidad actual, porque pertenece a la experiencia del sentimiento, nunca del pensamiento, porque al pensamiento no se le puede hablar de infinito, no está en sus parámetros el infinito. Yendo más allá de la identificación que tú tienes, te explica, te da una visión. Esto es lo que quiere decir volver a la esencia. Algo que te permite a ti volver a tu centro, experimentando ese espacio, ese ser, esa esencia que tú eres. Fíjate que a lo mejor tú vienes a visitarme o procuras un regresivo porque una área de tu vida no te va demasiado bien. Quizá no se consiga en la primera oportunidad, pero solamente si conseguimos llevarte a tu ser, es indudable que algo que está fuera del espacio y del tiempo, pero que lo abarca todo a la vez, es decir, el cubo del punto, ¿recordáis? Es indudable que eso ya es sanador. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de estas muertes súbitas, que se mueren e inmediatamente vuelven. Todos sabemos, lo hemos oído, que vuelven diferentes, vuelven cambiados, porque solamente el contacto con su espiritualidad los ha trascendido. Estoy aquí, trasciendo hasta aquí, me muevo. Entonces se abren nuevos caminos, con nuevas posibilidades, con un nuevo tiempo, en un nuevo mundo, dentro de este mundo. Esto es lo fascinante del regreso. Para que lo entendamos mejor, voy a poneros un último ejemplo. Imaginamos que nuestra vida es pues como una película de un proyector. ¿Recordáis esos proyectores que tenían el rollo de la peli llena de fotogramas? Muy bien. Bueno, pues estamos imaginando esto. Entonces imaginaros que dentro de la misma peli, a lo largo de todas tus encarnaciones, tú ves un fotograma, una pareja que se está besando, y luego ocurre que fotogramas más allá ves a unos señores que están atracando al novio. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estaba viendo antes? No entiendo. Es decir, necesitamos un proyector, necesitamos una película, pero lo más importante y lo más pequeñito es la bombillita. Esa bombillita que estaba dando luz entre la película que pasaba, los fotogramas que pasaba y el proyector.
¿Por qué? Porque si no hay bombillita que ilumine, no se proyecta, no se ve, no hay luz. La película se está proyectando, pero tú no la estás viendo, no eres consciente de lo que estás viendo, no ves nada, ¿no? Bien, cada fotograma tiene un contenido. En unos están besando, en otros van al trabajo, en otros no. Los fotogramas de nuestra mente tienen un contenido. Esos contenidos son muy poderosos. Ya os dije que la fuerza del inconsciente es muchísimo mayor que la del consciente. Pero si no existe esa bombillita que puedes poner tú en tu camino de crecimiento, en tu camino de búsqueda, en tu iluminación, que no es que nos salgan rayos como a Moisés, no, es que tenemos una ampliación de conciencia y no tenemos una técnica que nos permita llegar a esa iluminación o alguien que nos ayude a aprender a tener esas técnicas, es imposible que podamos comprender el diseño de la vida, el diseño de nuestra vida, el por qué hicimos esos pactos o el por qué hicimos esos bloqueos, porque muchas veces, casi siempre, lo que ocurre no solamente que a ti te imponen antes de que tú tengas conciencia ya de niño, el niño nace puro emocionalmente, pero luego inmediatamente se le llena de pensamientos, de ideas, de creencias, de lo que tiene que ser, de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que funcionar, de lo que es la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de dualidad, pensamientos, charla mental. Sin embargo, el niño es como una esponja, puro emocionalmente, absorbe completamente todo lo que, las emociones que hay a su alrededor y en su mundo, en el mundo que vive, y de acuerdo a eso crea sus propios contenidos de fotogramas. Regressing permite conocer, viajar mentalmente, a ver con una conciencia desde tu esencia el contenido de esos fotogramas e iluminándolos, eliminar aquellos que están bloqueando u obstaculizando aquellos áreas de tu vida en las que tú te encuentras, bueno, pues con retos o con dificultades. Os voy a poner unos ejemplos para que tengáis claro esto. Mira, os voy a poner lo que es la importancia de estos contenidos, cómo afectan a nuestra vida. Me viene el caso de una clienta que estuvo viniendo porque no quería ser madre, no podía ser madre. Ella que quería con todas sus fuerzas ser madre, había hecho de todo y no podía ser mamá. Bueno, pues con Regressing regresamos, que es lo bueno que tiene, que te lleva el alma inmediatamente a la vida que tú tienes que... O sea, que yo no voy buscando una vida anterior, eso sale, ¿no? Yo me formé con Brian Weiss, que es un director catedrático de psiquiatría en Stanford, y es lo que a él le pasaba, ¿no? Es lo que él se encontró, un científico, una mente completamente científica. Bien, bueno, pues esta mujer en una vida anterior resulta que había sido había nacido en Japón. Ya sabéis que allí, ahora todavía, pues fijaros, antes, no sé qué tiempo exactamente era, pero mucho tiempo, le encantaba, era muy diestra y quería aprender la katana, ¿no? El manejo de la katana, y eso solo se lo enseñaban a los hombres. Así que ella, que era de una casa bien, pues se puso se vestía de hombre, y a los hombres de la casa y a los guardianes de la casa, los criados, les daban al maestro que habían contratado, les daban clases de katana, y ella llegó a ser el mejor de los alumnos porque tenía tal agilidad, tal destreza, es que estaba preparada para eso. Pero claro, imaginaros el sufrimiento que tenía, porque luego ella se tenía que callar, nadie nunca jamás lo tuvo que saber. Bien, pues llegó un día que llegaron unos atracadores, una banda de atracadores a su casa, y entonces ella, viendo el peligro de su familia, no lo dudó. Fue un acto reflejo, cogió la katana y pum, 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 se los cargó. Cuando terminamos esa vida y salimos, allí ella comprendió que había llegado a un pacto consigo misma, porque se había dicho en ese momento que no habían sido necesarias tantas muertes, que se había pasado con la katana, vamos.
y que entonces en esta vida ella no se iba a castigar con no traer vidas, no seccionarlas. Fijaros que descubrir esto la permitió ser madre al año exacto tuvo un bebé, solo porque comprendimos, iluminamos con la bombillita el contenido de ese fotograma en el cual ella había hecho un pacto consigo misma y había trascendido de una vida a otra. ¿Ves? Si ella no llega a sentir esa experiencia, que no tiene nada que ver con la mente, no hubiera podido ocurrir. Otro caso para que veamos la somatización. Eso es una somatización en el cuerpo. Pero imaginaros lo que es una somatización, una somatización emocional. Esta es la época de más o menos Becker, la época del romanticismo. Una mujer, dos amigos, ella coquetea con los dos, elige a uno, se casa con él, el otro pues se queda como amargado, como triste, solitario, taciturno, y de hecho una noche le da por beber y se emborracha y con la pipa incendia sus faldas camillas y se muere. El amigo va a verle, bueno, el matrimonio se destruye porque él entiende entonces que porque ha abandonado a su amigo, y hacen un pacto de almas. Y ahora la madre la trae a esos dos almas como hijas gemelos suyas a un mismo vientre, para probar el amor desde otro punto de vista y que ellas se unan aunque a ella la aparten. Ese es el daño que ella se hizo. ¿Ves? El diseño del alma estaba bien, vale, desde otro amor y al mismo seno, para que os unáis en las diferencias. Lo que estuvo mal fue ese programa, ese contenido de ese fotograma que ella se trajo mentalmente después, al que llegó. Y vosotros os llevaréis bien y a mí no me haréis ni caso. Y ella venía a verme porque estaba sola, sus hijos no la querían, no se hablaban con ella. Descubrir esto le hizo comprender su fotograma, la ayudó a hablar con sus hijos y bueno, pues fue un reencuentro muy importante. Bien, con esto os quiero decir, simplemente para terminar ya, porque esto simplemente es una pequeña cata, en todo lo que nos puede ayudar la técnica de Regresi. Regresi nos puede ayudar emocionalmente, nos puede ayudar físicamente, nos puede ayudar mentalmente y espiritualmente. Aquí me ha dirigido a todas las personas, no solamente a aquellos terapeutas que quieran ayudar a sus pacientes en un momento determinado cuando ven que hay un bloqueo total que se ve perfectamente, sino también a todas las personas que, creo yo, la mayoría estamos hoy en día en un autoconocimiento, en una búsqueda, ¿no? Y queremos comprender qué nos pasa y queremos, y es lícito, mejorar esas áreas de nuestra vida, todas, que nos acaben con el sufrimiento, con el no puedo, no merezco, es mi culpa, claro. Y eso está ocurriendo y lo estás proyectando a tu vida y lo estás intentando arreglar afuera cuando lo tienes que arreglar adentro. Por mucho que hagas afuera, nunca lo vas a arreglar si sigues con ese mismo pacto dentro, ¿no? No es, por lo tanto, Regresi una filosofía de vida, pero es indudable que si tú abres nuevas líneas del tiempo, nuevas posibilidades, cambia tu mundo, tienes otra filosofía de vivir. No es una práctica espiritual, pero es indudable que si tú empiezas a conectar con experiencias trascendentales, empiezas a compartir desde tu esencia y lo traes aquí, eso se llama espiritualidad. Sin credos, da igual los credos que tengas, ¿no? No se hace a través de una hipnosis en la cual tú te quedas tonto y luego te cuentan qué ha pasado, no. Se hace despierto en un trance de relajación muy profundo, en el que a ti se te van dando unas pautas y donde a ti te van ayudando y tú tienes una visión primera y dejándote llevar por ella van ocurriendo las cosas y tú no haces nada mentalmente, o sea, no puede la mente entrar ahí.
están ocurriendo y tú las sientes, a ti te queda la certeza de que eso es así, y cuando menos tienes una oportunidad sanadora por estar en contacto continuo con tu trascendencia. Por eso sí es un camino de trascendencia. Es algo, voy a decir esta palabra, liberador del karma. Lo digo porque el karma ya es una palabra que todo el mundo conocemos. Bueno, pues naturalmente, porque si yo empiezo a conocer qué está sucediendo y con las personas que yo he venido a vivir, esa madre con esos hijos, ¿no?, que venían de antes, estoy liberando esos karmas, estoy liberando mi karma y su karma. Por lo tanto, los bloqueos que vienen repitiéndose sucesivamente tras las encarnaciones se liberan, se eliminan, se disuelven. Se trabaja con los recuerdos inconscientes, con los fotogramas, los contenidos de los fotogramas que hay en toda la película de tus reencarnaciones, pero no con la mente. Y se trabaja iluminando, recordáis el efecto de la bombillita y del proyector y los fotogramas, reconociendo todo la película, toda la película. Así que es una poderosísima herramienta para poder trascender. Y trascender significa liberar, moverse, conseguir lo que estamos soñando y deseamos, y está bloqueado. Es que notamos que está bloqueado y por más que hacemos no conseguimos desbloquearlo. Esta es una poderosa herramienta para esto. Para terminar por fin con algo que son patrones, memorias dormidas o inconscientes, y que dicen no merezco, es mi culpa, no es para mí, nunca habrá suficiente, nunca serás lo suficientemente grande, lista, siempre habrá alguien mejor que tú, no tienes derecho. Que aunque creamos que no, están. Una cosa es que nosotros digamos mentalmente no, si yo sí que tengo derecho, y otra cosa es que luego tú te des cuenta que tu vida va mal. Pues es porque tú te has dicho no, has hecho un pacto, eso es lo que nos permite ver regresión, o se te ha inculcado una memoria dolorosa. Imaginemos que yo tengo una relación amorosa que me deja, me abandona, y entonces en algún momento yo me digo a mí misma ya no quiero sufrir esta pérdida, este dolor, este daño, y tú has hecho un pacto y ya nunca más vuelves a tener una relación satisfactoria. Ese área de tu vida está bloqueada por un fotograma que no tenía una bombillita que emitía una luz. Es decir, esa luz, esa conciencia que permite modificar, abrir líneas nuevas, posibilidades nuevas, tiempos nuevos en tu mundo, es algo que a mí me fascina de esta técnica, y que realmente se consigue. Y lo que es mejor, se consigue entenderte. Y el entenderse a sí mismo es el primer paso para entender este mundo, para comprender que todos somos uno, para comprender que hay mucho más de lo que nos han contado, de lo que nosotros experimentamos, y que se puede disolver todo aquello que no se ajusta a lo que deseamos, y tenemos todo el derecho de sentir. Y bueno, para terminar aquí, ya tenéis una pequeña idea de lo que es esto. Esto simplemente ha sido un comienzo. Me gustaría hablaros mucho más de todo esto, y en otro momento, yo el día 4 de octubre voy a hacer me gustaría hoy haberlo hecho aquí, pero no hay tiempo, una regresión general aquí al lado, en el herbolario que hay ahí, que se llama Sensa Natur, que está al lado de la tintorería. Allí el día 4, que es martes, de 7 a 9, voy a hacer una regresión general a la primera cosa, que es volver a mi esencia,
A esto podemos llegar todos. Si ahora tuviera tiempo, lo haríamos ahora. Y todos volveríamos a ella. Solamente para que esa primera experiencia, ojalá que os pueda volver a ver allí, y a todos los que queráis invitar, porque vais a tener una visión que ya es de por sí transformadora. También habrá un taller el día 8, no sé si es el segundo, luego os lo digo exactamente, en este mismo sitio, de todo el día, es un sábado, de todo el día, para que hagamos individualmente, pero de forma generalizada, los 2 o 3, 4 parámetros más importantes, ¿de acuerdo?, de lo que es el Regresive. Y nada más, os agradezco muchísimo que hayáis venido. Para mí ha sido un placer contaros qué es mi pasón y qué es lo que me mueve a ayudar a los demás, porque la primera beneficiada soy yo misma, al tener la satisfacción de saber que al menos durante un momentito pude ser la bombillita que iluminó los fotogramas de tu proyector. Buenas tardes.